En estos días en clases hemos estado viendo cómo armar una página web. Hemos visto cómo desde Photoshop podemos o debemos de ir exportando los elementos individuales para tenerlos, para después importarlos en algún programa. Por ejemplo, en Adobe Muse hemos estado importando estos elementos y armando nuestra página. Sobre todo le hemos dado funcionalidades, por ejemplo, creando galerías de imágenes, haciendo imágenes 100% anchos y otras funciones como anclas y botones. Con esto podríamos tener un producto ya muy cercano al resultado final que queremos, por lo menos en cuanto a la apariencia. Por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo que hemos estado armando en clases. Arriba tenemos una barra fija donde hay un menú, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos también una galería de imágenes que está cambiando y si yo checo esta imagen o esta galería de imágenes, perdón, es adaptable al 100% del ancho de nuestra página. Eso es algo muy importante que hemos hecho. También podemos ver cómo la barra de arriba se queda fija, por lo tanto si yo bajo siempre puedo acceder a este menú y si le doy clic a algún botón a lo mejor inclusive puedo brincar a una sección en particular, ¿sí? También hemos visto cómo hacer botones de dos estados, por ejemplo si yo me pongo encima cambia la apariencia y esto podría tener una acción para abrir una nueva página o hacer otra cosa. Hemos visto más cosas o menos dependiendo del grupo, porque en algunos hemos avanzado más, en otros hemos avanzado un poquito menos o hemos visto cosas diferentes. En este video voy a tratar de explicar lo más importante, lo esencial de manera rápida para que podamos empezar a hacer nuestras primeras tareas. Una de las primeras cosas que hicimos en el ejercicio fue ir exportando los elementos para poder tenerlos como elementos individuales y después armarlos en un programa como Adobe Muse. Pero esto es imaginando que ya tuviéramos el diseño de nuestra página. Diseñar la página, la verdad es como diseñar cualquier otra cosa, no es algo sencillo. Y aunque si ustedes están estudiando la carrera de diseño gráfico, no significa que ya tienen los conocimientos necesarios para poder diseñar una página. De hecho, va a haber muchos errores al principio y la única manera de ir aprendiendo es prueba y error y hacer muchas pruebas y hacer muchos errores. Van a empezar a surgir cuestiones o dudas como de qué tamaño hago una página, de qué tipo de tipografía utilizo, qué tipo de imágenes y en qué formatos y muchas cuestiones técnicas. Entonces el reto no nada más es cuestión de diseño, sino aparte del reto del diseño va a haber retos técnicos. No podemos responder todos estos de trancazo, sino poco a poco, sobre la marcha y trabajando en proyectos. Entonces, en esta primera parte voy a imaginar que ya tenemos el diseño de nuestra página. Con errores o muy bien, como sea, nosotros ya tenemos el diseño de nuestra página en Photoshop, que es ahorita como lo vamos a estar armando. ¿Cómo exportarlo? Este es el primer paso, cómo exportar de Photoshop a elementos individuales. Antes de exportar los elementos, nada más déjame comentar un par de cosas. Por ejemplo, la organización. Ustedes necesitan tener todo separado en capas. El diseño que ustedes vayan a estar armando tendrían que ser súper organizados y tener todo perfectamente nombrado. Y si son diferentes secciones, sí les serviría muchísimo que estuvieran en diferentes folders. Por ejemplo, todos los elementos que tienen que ver con la sección de la galería de imágenes están aquí. Por ejemplo, yo puedo acceder por capas separadas al texto, a la flecha y a la imagen. Así que entre mejor separado y organizado tienen sus elementos, va a ser mucho más fácil para ustedes estar exportándolos. Otra cosa sería de qué tamaño hago, y esta pregunta es como una gran pregunta al principio, de qué tamaño hago mi página web. Si yo reviso la imagen que hemos visto de ejemplo en las clases, podemos ver que mide 1920 píxeles de ancho. De entrada yo diría que esto está mal, es demasiado. No voy a entrar en detalle de qué es lo correcto y lo incorrecto, además de que no hay una respuesta correcta de cuánto sería el ancho de nuestra página, pero 1920 sé que es mucho. Ahora, ¿está incorrecto esto? Pues no, porque si vemos, la información importante de la página está dentro de estas líneas guías, por ejemplo, donde vemos que mide 1170 aproximadamente de ancho. Ahorita medí mal, pero mide exactamente 1170 píxeles de ancho estas líneas guías. Toda la información importante ocurre dentro de esto. Lo que hay afuera en realidad es como un rebase. Esto nos puede servir por si usamos imágenes 100% ancho, para que si alguien con una mayor resolución o una
pantalla más grande va a ver esto y no solamente en blanco. Estos detalles quedan más claros cuando se está armando y sobre todo cuando se revisa en diferentes computadoras. Entonces, ¿qué les recomiendo yo ahorita para no entrar en tantos detalles? Cuando ustedes hagan una nueva página, hagan algo de ancho, cualquier cosa entre 960 píxeles como mínimo y máximo por lo pronto 170 píxeles. Estas medidas van cambiando constantemente porque cada día las pantallas generalmente va aumentando la resolución. Poco a poco esta medida va a ir creciendo. Pero por lo pronto 960 como mínimo, 170, 1170 de ancho como máximo. La altura, eso sí es variable y ustedes ahorita pueden aventar una cantidad pues ahí más o menos al tanteo. Por ejemplo, ¿qué tal si le pongo unos 3000? Voy a tener un documento como esto con el que voy a poder empezar a trabajar mi diseño. Si necesitan más o menos, pues ya pueden ir modificando el tamaño. Creo que eso sería lo adecuado. Entonces, en este caso podemos ver que esto sucede de que tienen 1170 y ese es el tamaño que nosotros lo vamos a hacer en el armado de Muse. El proceso de exportar de Photoshop a elementos individuales, pues básicamente es eso, tener separado todos nuestros elementos, ¿sí? Cada elemento lo queremos separado para después nosotros armarlos dentro de un programa, por ejemplo, Adobe Muse. Esto no es difícil, pero sí puede ser muy tedioso y al principio podemos inclusive tener algunas dudas. Pero esto es lo que queremos. Queremos los elementos individuales para después nosotros armarlos en un programa de diseño o de armado web, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo todos mis elementos perfectamente separados, pero no existe una opción mágica que me exporte todo de la manera en que yo lo necesito. Necesito indicarle de alguna manera, ya sea manual o hay una manera más o menos semiautomática que hemos visto en clases que solamente funciona en 2014 en adelante. Voy a explicar rápidamente este proceso por si no nos acordamos cómo es, pero en realidad es sencillo, solamente es tedioso. Y aparte de tedioso, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos para exportarlo de la manera adecuada, ¿sí? En la parte de arriba del header yo voy a exportar, por ejemplo, este logotipo. ¿Qué es lo que podría hacer para exportarlo? Pues tengo que identificar cuál de todas mis capas es el logotipo. Para esto es muy importante que esté ordenado. Ya que lo tenga identificado, voy a hacer el proceso manual. Por ejemplo, una recomendación sería de esta manera. Control A para seleccionar todo, ¿sí? Podemos ver que se puso un marco alrededor de todo nuestro documento. Control C para copiar lo que exista en esa capa. En este caso, lo único que existe es el logotipo, así que solamente se va a copiar el logotipo. Control N para hacer un nuevo documento y este nuevo documento me lo va a hacer de la medida que yo necesito porque detecta lo que yo había copiado. Le voy a dar OK y Control V para pegar. Si yo puedo ver que tengo un archivo con el elemento, pues ahora sí que al ras, y esto es lo que yo necesito. Yo tengo aquí el fondo y podría dejar el fondo si voy a guardar en JPG y podría quitarle el fondo si lo voy a guardar en PNG. Platicábamos que JPG es para cuando queremos algo rectangular y que no necesita ser transparente, pero si necesitamos transparencia, necesitamos guardarlo en PNG, ¿sí? También platicábamos que la opción ideal para guardar sería ahorita no ir un directo guardar como, sino escoger la versión guardar para web. Si escogemos guardar para web, simplemente tenemos como un poquito más de opciones donde podemos estar tomando ciertas decisiones. Por ejemplo, yo puedo escoger JPG y escoger la calidad. Esto también es cuánto lo guardamos en calidad y todo esto. Entonces siempre va a haber como dudas técnicas al principio, pero si no es una imagen fotográfica, yo voy a manejar 70 de calidad generalmente. Si son plastas, si son logos, si son cosas así, voy a guardar 70 de calidad en JPG. Yo voy a guardar en JPG en este caso porque no quiero transparencia en el logotipo, porque al fin y al cabo va a estar siempre sobre un fondo blanco. No necesito la transparencia, es cuadrado, JPG, como es plasta, 70 de calidad. Lo voy a guardar, ¿sí?
Yo debería ser ordenado y a lo mejor tener una carpeta que se llama header y ahí estar exportando mis elementos. Por ejemplo, a lo mejor guardo una versión en JPG y guardo una versión transparente en PNG por si lo necesitara. Pero si yo ya sé que nada más necesito uno, pues escojo nada más uno. Ese es el proceso de estar guardando manualmente cada cosa. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quisiera exportar esta flecha? Tendría que identificar cuál es la flecha, hacer el proceso de control A, control C, control N de un nuevo documento y control V de pegar. Ya que está ahí, decido si necesito quitar o no quitar el fondo y lo guardo como PNG o como JPG. Voy a hacer el mismo proceso con algún elemento, por ejemplo, el menú, ¿sí? Voy a identificar cuál es el menú, voy a seleccionarlo con control A. Ahorita veo que se quedó el control A de la vez pasada, así que eso está bien. Si no, lo vuelvo a hacer, control A, control C, control N, pego y ahí tengo mi elemento aislado. Yo voy a decidir si necesito que esté transparente o no. En este caso, nuevamente, no es necesario que sea transparente porque siempre va a estar sobre este fondo blanco. Nunca va a pasar un elemento por detrás y donde tenga que usar la transparencia. Y nuevamente escojo guardar para web, que sería práctico aprenderse la tecla rápida. ¿Sí? Voy a escoger guardar para web y en las opciones voy a escoger JPG 70 de calidad. 70 de calidad porque no es una imagen fotográfica, eso lo platicaremos más adelante, pero plastas y cosas así, 70 creo que es más que suficiente. Y lo voy a guardar y le tendría que poner el nombre, por ejemplo, menú, para tener una buena referencia al respecto. Esto ahorita no va a afectar, pero tendríamos que acostumbrarnos a cuando le ponemos nombre, evitar acentos, evitar espacios o ñes o cualquier carácter especial. Esto vamos a tener problemas más adelante cuando esté publicado en internet. Si tiene estos caracteres especiales no van a funcionar. Entonces ahorita igual y no es algo que nos va a afectar o no hay que preocuparnos, pero a partir del segundo parcial sí va a ser problema. Este es el modo manual. Por ejemplo, si yo quisiera pasar este texto, voy a hacer otro caso un poquito distinto. Puedo ver que este texto está hecho en 3 capas. Ahora, si yo tengo que también tener cierto juicio y decidir qué elementos sí voy a estar guardando en una sola capa o en 3 capas separadas. Por ejemplo, si yo quisiera que estos 3 elementos estuvieran en una sola capa, pues tengo que decidirlo. Selecciono los 3, hago un merge, control E, para que se vayan aquí como a mergear, ¿sí? Y después control A, control C, control N, control V pego y este definitivamente tendría que estar en transparencia porque va a estar sobre la fotografía. Entonces lo tengo que guardar como PNG. Guardo para web con la tecla rápida. Escojo PNG, por ejemplo. Con PNG siempre vamos a escoger el de 24, no el de 8. Y básicamente eso es todo. Obviamente que esté activado transparencia y le damos clic en guardar y escogemos, por ejemplo, el texto. Esto ya era de otra cosa, esto era del slider, así que hago un folder correspondiente y le pongo texto, por ejemplo. Y con esto ya voy a tener mi elemento separado. El chiste de este proceso es ir separando los elementos uno por uno. Es una tarea tediosa, pero no es difícil. Ahora voy a explicar, por ejemplo, una manera un poquito más automática. El proceso de estar exportando los elementos individuales puede ser muy tedioso e inclusive en algunos casos tardado. Imaginen que ustedes se dediquen a hacer esto o por lo menos lo están haciendo constantemente. Cualquier cosa que puede mejorar el flujo de esto y obviamente el tiempo es una gran ganancia. Ha habido cierta crítica hacia Photoshop de que no ha hecho muchas cosas para agilizar este proceso y han surgido algunos otros programas que han facilitado un poquito más hacer esto. Por ejemplo, hay un programa que está ganando muchos seguidores que se llama Sketch, que es mucho más limitado que el Photoshop para mi punto de vista a la hora de estar diseñando, pero es mucho más fácil para estar exportando los elementos. Yo cualquier elemento fácilmente lo puedo ir exportando, generar el tamaño por si quisiera hacerlo para retina y escoger el formato y exportarlo. Muy fácil todo y se va actualizando constantemente.
Pero no voy a entrar en detalle de programas alternos para hacerlo, porque creo que para nosotros como diseñadores gráficos y como ya tenemos experiencia usando Photoshop, vamos a estar haciéndolo realmente ahí, ya sea como a lo mejor Illustrator o Photoshop. Entonces, sí hay una opción para exportar un poquito más rápido. Y aquí dentro de Photoshop, solamente en versiones 2015 adelante, si entramos a File y entramos a Generar, hay algo que se llama Image Assets o su equivalente en español, que debería estar en el menú Archivo, Generar, y no sé cómo diga esto. Yo voy a explicar más o menos cómo funciona este proceso. Si yo entro a mi archivo, tengo mi archivo index.psd con el que estoy trabajando. También tengo un slider, que esto es la galería de imágenes, pero es lo único que tengo aquí donde el archivo que yo abrí. En cuanto yo active esa opción, Generate Image Assets, no pasa nada, pero si yo vuelvo a entrar puedo ver que se puso una palomita de que está activado. Entonces es como un switch que puedo tener encendido o apagado. Si yo regreso a donde tengo mi archivo, nada ha pasado, ¿sí? Pero en cuanto yo empiece a cambiar el nombre de mis layers, puedo ir generando automáticamente los archivos. Por ejemplo, este que es del logotipo, ¿qué tal si escribo la palabra logo.jpg? ¿Qué tal si a este que es el menú le pongo menú.jpg? Y este que es el fondo, ¿qué tal si le pongo la palabra fondo.jpg? Ahora vamos a hacer algo que tenga transparencia. Por ejemplo, las flechas. Voy a ponerle flecha guión bajo izquierdo, porque repito que no me conviene espacios, ni acentos, ni caracteres especiales. Voy a poner punto .png para que sea transparente. Y la flecha derecha le voy a poner flecha guión bajo der.png, ¿sí? Y vamos a agarrar el texto, por ejemplo. Vamos a escribirlo como texto.png. Yo, conforme vaya nombrando los archivos, los nombres de los layers, se genera una carpeta que se llama, de la misma manera que mi archivo de Photoshop, en este caso se llama index-assets. Si lo abro, puedo ver que todas las layers que yo fui renombrando aquí aparecen. Puedo ver el logo que está en JPG, el fondo de ese header que está en JPG, puedo ver las flechas que están separadas con transparencia en PNG. Esto me ahorra muchísimo tiempo. Desgraciadamente solamente funciona en versiones 2014 en adelante, pero creo que todos de alguna manera podemos acceder a esta versión. Y tiene más truquitos y todo eso, pero con esto que entendamos y sepamos cómo hacer, nos ahorramos muchísimo tiempo para la hora de estar exportando los elementos. Así que, ¿qué desventajas tiene? A lo mejor de que nunca podemos escoger en qué tamaño o en qué calidad nos está guardando, y nos está guardando siempre en una calidad alta. Nosotros nos conviene a veces algunos elementos ponerlo de más calidad y otros elementos de menor calidad, y ser como nosotros tomar esa decisión. Es algo que no vamos a poder hacer en este proceso, pero ahorita igual nos ahorramos muchísimo tiempo y nos conviene también bastante. Así que ustedes pueden escoger ya sea el método manual o este método de generar automáticamente los elementos. Cuando vamos a estar exportando imágenes fotográficas, yo creo que sí nos conviene elegir el método manual. Por ejemplo, a lo mejor pudimos exportar todos nuestros elementos con el método donde es un poquito más automático, pero cuando necesitamos tomar decisiones de fotografías, sobre todo por el peso que va a tener el archivo, yo creo que nos conviene más manualmente cada fotografía tomar esa decisión. Por ejemplo, voy a hacer rápidamente el proceso manual de estas 3 imágenes que van a componer la galería de imágenes, para demostrar cómo puede afectar ligeros cambios en cuanto a la calidad de la imagen, ¿sí? Por ejemplo, voy a empezar con voy a hacer el proceso control A, control C, control N, y pego mi nueva imagen en este archivo, ¿sí? Si yo guardo para web, voy a escoger JPG porque pues no tiene transparencia. Y si yo lo dejara a 70 de calidad, que es más o menos generalmente el que voy a utilizar para plastas, puedo ver que este archivo pesa 283 KB. ¿Es esta imagen pesada o ligera? Pues no hay una regla básica, dependiendo del uso que se le va a dar y todo esto.
yo creo que puedo bajar un poquito la calidad. Y la verdad es que la decisión también la voy a tomar en base a mi previsualización. Si se ve bien la previsualización, voy a jugar bajándole un poquito para ver si todavía me puedo ahorrar un poquito más de peso. Por ejemplo, esta imagen si la bajo a 60 de calidad, yo en la previsualización igual y no noto una gran diferencia. Sin embargo, ya bajó a 186. Si empiezo a bajar más, obviamente va a bajar esta cantidad, pero también se va a empezar a afectar la imagen. Tengo que encontrar el punto medio de cuánto es lo adecuado en peso y a la calidad de imagen. Yo ahorita lo voy a guardar y se va a llamar, por ejemplo, foto 1. ¿Sí? Voy a pasar a la foto número 2 y voy a seleccionar el 2. Voy a control A, control C, control N y pego. Guardo para web, JPG. Este a 60 pesa 219. Por lo tanto, queda claro que no todas las imágenes pesan lo mismo, aunque tengan la misma imagen. Va a variar mucho en base a la información que existe en la imagen. Pero veo que a 60 se ve perfectamente bien. Puedo inclusive jugar un poquito a ver qué tal si puedo bajarle un poquito más. ¿Se verá bien? Sí o no. Lo voy a bajar a 50. Puedo ver que bajó el peso a 168, lo cual está bien. Entre menos pese algo, a mí me conviene. Pero ¿eso afectó la imagen? Pues no. Creo que esta imagen a 50 está funcionando bastante bien todavía. Así que le voy a dar OK. Con eso creo que es suficiente. Le voy a poner foto número 2. Voy a hacer el proceso con la otra fotografía. Por ejemplo, control A, control C, control N. Lo pego, guardo para web. Y aunque esté a 50, veo que pesa 528 KB de información. Seguramente pesa más porque tiene como mucho más ruido, más información en el fondo, mucho más textura. Entre más variación de píxeles hay, más va a pesar un archivo. Entonces, yo tengo que decidir si vale la pena tener una imagen de 500 KB, porque 500 KB en una imagen creo que ya empieza a ser bastante alto. Depende de la importancia que tiene la imagen. ¿Qué tal si es la imagen más importante para mi página web? Bueno, a lo mejor puedo estar dispuesto a sacrificar algo de peso. Pero ¿qué tal si fuera un botoncito por ahí sin tanta importancia y pesa 500? Pues algo creo que está mal y debería de ser algo para que pesara menos. Aún así, en este caso voy a hacer algo extremo. Voy a ver si 40... aguanta la imagen, ¿sí? Ya bajó un poquito, por lo menos 420, y puedo ver que se empieza a descomponer un poquito la imagen, pero solamente si me acerco demasiado. Creo que a una distancia de 100%, que es como lo vería la gente, creo que funciona adecuadamente. Entonces, no hay regla tampoco de cuánto debe de pesar una imagen, pero digamos que la tendencia es siempre ahorrar cuando se pueda, ¿sí? Y si logré que pesara un poquito menos y la imagen no se está viendo tan afectada, creo que eso está bien, ¿sí? Entonces lo voy a dar clic en guardar y ya tengo mi foto número 3 para guardar para después estar armando la galería. Entonces, manual, todo lo que tenga que ver con fotografías. Automático, las cosas que son más como plastas, líneas, cuadros y todo esto. Ya que tenemos nuestros elementos separados, todos individuales y de manera adecuada, ahora sí podemos ir empezando a armarlo, por ejemplo, en Adobe Muse. Vamos a empezar haciendo la parte de arriba del menú, que tenemos como una barra, tenemos el menú y tenemos el logotipo. Pero sobre todo el funcionamiento es de que se queda fijo y lo demás va pasando por debajo, logrando como una ilusión pues como interesante, y de hecho es algo como muy común en las páginas. De repente, no todos, que tenemos como un menú fijo en la parte de arriba con la que podemos a lo mejor estar brincando a diferentes secciones. Vamos a hacer cómo podemos importar los elementos y sobre todo cómo hacerlo fijo. Si yo me voy a Adobe Muse, voy a tener que hacer un nuevo documento. Voy a hacer un nuevo documento y me va a preguntar a qué tamaño voy a hacer mi página. La respuesta de esto ya lo debieron haber hecho previamente cuando ustedes estaban diseñando su archivo, por ejemplo, en Photoshop, y veíamos que este archivo tenía una zona segura de 1170. Esa es la decisión que la persona que lo diseñó la tomó, y veíamos que cualquier cosa entre 960 y 1170 quizás ahorita está bien.
así que lo voy a dejar de esa manera. ¿Qué altura? Bueno, esto va a variar dependiendo también el diseño que yo ya tengo aquí. Yo puedo checar que mide 3807, es lo que voy a poner. Recuerden que esto es por el rebase, pero la zona segura era de 1170, por eso estoy haciendo yo el archivo de Muse del tamaño de la zona segura, no del rebase. Y voy a poner la altura que tenemos aquí, que es 3807. Entonces le voy a poner 3807. Podría meterme más, pero esto lo voy a dejar para más adelante, de los márgenes y las columnas y todo esto. Además, esto sirve como guías para estar armando más cosas aquí en Muse. Creo yo que la mayor parte de la decisión del diseño ya va a estar como resuelto desde antes, cuando lo estamos haciendo en Photoshop, y ahí sí tendríamos que ver todo esto de las líneas guías y las columnas y todo esto, pero también lo podríamos poner aquí igual para tenerlo también aquí las líneas guías. Yo ahorita voy a dejar todo esto como está generalmente por default, y ya veremos más adelante qué más podemos hacer o qué podemos modificar. Le voy a dar OK. Se abre aquí el Muse sin entrar en tanto detalle, porque van a ver que es muy sencillo estarlo utilizando. Aparece mi zona de planeación. Aquí arriba puedo ver que puedo acceder a plan, diseño, previsualización y publicación. No voy a entrar en detalle, repito, simplemente le voy a dar doble clic a esta diapositiva, que es la única que tengo para poder empezar a armarlo. Así que aquí va a estar, y si yo me alejo puedo ver que aquí tengo mi documento. Ahora, mi documento aparece con ciertos márgenes, y quiero dejar en claro que el tamaño que nosotros pusimos es solamente la distancia entre la última línea guía y esta línea guía. ¿Sí? Si se fijan, aquí arriba el 0 empieza aquí. Esto de aquí para acá es extra, y vean que aquí más o menos serían los 1170. De aquí para acá es extra. Esto es normal dentro del programa Muse. Siempre nos pone como un rebase del lado izquierdo y lado derecho, porque eventualmente la gente va a ver más del lado izquierdo del lado derecho. ¿Qué es lo que van a ver? Nosotros lo vamos a definir, y aquí vamos a estar medio previsualizando qué es lo que van a ver. Pero mi archivo, como pueden ver, en realidad solamente ocupa el espacio dentro de estas líneas guías. Entonces, yo puedo empezar a armar lo que es el menú. Por ejemplo, yo voy a ver mis archivos, y veo que el menú solamente estaba compuesto de 3 elementos. El fondo, que es importante porque queremos que esto blanco se mantenga siempre en la parte de arriba, y el logo y el menú. Ahora, como es un fondo, no necesito importar un JPG blanco, porque pues es blanco, no tiene nada de información de mapa de bits. Si yo quisiera hacer plastas, a lo mejor lo que me conviene es hacerlo aquí dentro del propio Muse. Yo puedo agarrar el rectángulo, que es como un contenedor. Yo puedo dibujar ese rectángulo, y en las propiedades podría escoger el color con el que quisiera rellenar. Tengo otras propiedades como el el contorno, y si quisiera hacer que tuviera las esquinas redondeadas, puedo ir aumentando los valores, supongo. Este es el grosor y este es el redondeo de las esquinas. Puedo hacer estas cuestiones. No estoy diciendo que vayamos a estar diseñando aquí dentro de Muse, porque creo que es muy limitado, pero sí puedo reconstruir elementos previamente hechos. Por ejemplo, yo voy a abrir este fondo dentro de Photoshop, lo voy a abrir, y puedo ver que mide en altura 90 píxeles, ¿sí? No, ahorita no me voy a fijar en el ancho, pero veo que la altura mide 90 píxeles. Por lo tanto, yo aquí dentro del programa Muse lo que podría hacer es agarrar un rectángulo y hacer algo que tuviera de altura. Puedo ver la H que representa la altura, que tuviera 90 píxeles. Eso emula más o menos lo que yo quisiera. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a dibujarlo, pues obviamente de lado a lado. Por ejemplo, de aquí hasta acá, ¿sí? En teoría, aquí puedo ver que son los 1100 píxeles por 90. Exactamente igual que hace ratito, ¿sí? Con el archivo de Photoshop. Pero, déjalo pongo. Esto está bien, siempre y cuando le ponga el relleno blanco, por ejemplo. Pero esta barra no es 100% ancho, ¿sí? Voy a dejarlo en azul para que quede más claro. Si yo previsualizo que esto es algo que podemos hacer en el menú Archivo,
y previsualizar página en navegador o previsualizar sitio en el navegador. Es algo que hemos explicado las diferencias dentro ahí el salón de clases. Yo les recomiendo que previsualicen de esta manera, cualquiera de estas dos, y no previsualizar aquí dentro del programa Muse, que también funciona, pero a mí me gusta más de la otra manera. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo les recomiendo que utilicen el menú archivo, previsualizar página en navegador o sitio si es necesario. Le voy a dar clic ahí y puedo ver que ciertamente tengo mi barra, pero mi barra está midiendo solamente 1170 píxeles, que sería esta distancia. Esto puede variar dependiendo lo que están viendo dependiendo de su computadora y su resolución. Yo quiero que esa barra sea 100% ancho para que no importa a qué distancia y qué tamaño y resolución, siempre vean una barra cubriendo toda esa parte del 100% ancho del navegador. ¿Cómo lo puedo hacer dentro de Muse? Lo único que tengo que hacer es aprovechar este margen o este rebase del lado izquierdo y el rebase del lado derecho que él me pone en el programa y jalar este contenedor hasta que llegue a la orilla de ese rebase. Se pone como una línea roja. Y después del otro lado también voy a hacer lo mismo. Voy a jalar ese recuadro hasta la línea que se pone en rojo y veo que dice 100% ancho. Con esto yo le estoy indicando que es un elemento, un contenedor 100% ancho. Déjame lo pongo adecuadamente, 100% ancho, y voy a aprovechar para ponerlo en la parte de arriba, que en realidad tenía que estar en la parte de arriba. Si yo previsualizo ahora que voy a estar usando la tecla rápida, que es Control-Shift-E. Si previsualizo, veo que la barra ya no se ve esta parte blanca que estaba aquí, esta parte blanca que estaba acá. Si yo me alejo también simulando otra resolución, puedo ver que siempre está 100% ancho. Eso está muy padre y no nos costó nada de trabajo a realizarlo aquí en Muse. Ahora, deja poner esta barra pues en blanco, porque en realidad tiene que estar blanco. Y voy a importar rápidamente los elementos que necesito. Por ejemplo, voy a importar el logotipo y voy a colocarlo donde tenía que estar, que más o menos será por aquí. Y voy a colocar el menú, que voy a poder colocarlo más o menos por aquí, que son referencias. En realidad me conviene reconstruir el menú aquí dentro de Adobe Muse, pero no voy a entrar tanto en esos detalles ahorita. Además, se supone que yo diseñé esta página y que yo ya sé más o menos dónde van los elementos. Si no, también podría importar imágenes de referencia para poder guiarme en eso, ¿sí? Con esto tengo mi menú, pero como yo siempre voy a querer que esté en la parte de arriba, lo que puedo hacer es pasarlo a otra capa para que siempre esté en la capa superior, y no importa qué tantos elementos vaya yo estando aventando, siempre esté esta barra en la parte de arriba. Entonces puedo seleccionar mis 3 elementos que corresponden al menú, puedo buscar dónde tengo mis layers, mi pestaña de capas, y pues esto es bastante sencillo porque es igual que en Illustrator o InDesign. Simplemente hago una nueva capa y voy a aventar esos elementos a la segunda capa. Por si no saben cómo se puede hacer, simplemente seleccionan sus elementos y aquí va a aparecer un recuadro representando lo que yo tengo seleccionado, que está en la capa 1, porque pues ahí es donde lo hice. Simplemente voy a arrastrar esos recuadros la parte de arriba y a lo mejor le escribo un nombre, dándole doble clic aparece una ventana y le escribo menú para saber que eso va a estar el menú. Si ya tuviera listo lo que es el menú, podría bloquearlo para ya no meterme con él. Yo todavía no lo termino, así que pues simplemente lo voy a dejar activado, teniendo el cuidado de estar trabajando aquí y no estar aventando los elementos en la capa de menú, ¿sí? Entonces, cuestiones que faltan con el menú sería seleccionarlo y poner todos los 3 elementos fijos. Aquí aparece un icono que son como unos cuadros y en español dice fijar y en inglés dice pin. Yo puedo fijar estos elementos en la parte superior. Generalmente voy a escoger el del centro para que esté alineado al centro dependiendo del tamaño de nuestro navegador. Así que a ese es el que voy a elegir, y si yo previsualizo ahora, Control Alt E, puedo ver que esta
elemento se queda ahí arriba, no importa que yo esté bajando, que casi no se nota, pero estoy bajando en mi página, no se nota porque como no tengo ningún elemento, no hay nada para hacer esta relación. Si yo importo un elemento, déjame importar una fotografía, por ejemplo, voy a importar, se importa igual que InDesign, es Place, Control D. Si yo importo con Control D, por ejemplo, la fotografía que estábamos haciendo, si importo alguna fotografía de las que estábamos exportando previamente y la pongo, ahorita no me voy a fijar bien en el tamaño y el funcionamiento de esta imagen, pero si yo previsualizo esto, en teoría tendría que ir abajo. Aquí cometí un error de que seguí trabajando en capa menú. Debí haberlo hecho en Layer 1, así que me voy a ir a Layer 1 y voy a tener ese cuidado de estar trabajando en la capa que debería de estar. Le voy a dar Control D, voy a escoger mi imagen, voy a importar. Y si previsualizo ahora, puedo ver que la imagen, vamos a ver, se pone por debajo de esta barra. Y esta barra es 100% ancho, no importa del tamaño del navegador, siempre va a estar cubriendo el elemento. Mi fotografía no es 100% ancho, ahorita vemos cómo hacer esto, de hecho es como importante. Voy a borrar mi imagen. Las imágenes así tal cual, con Control D, no podríamos hacerlo 100% ancho. Yo les recomiendo más bien que agarren el rectángulo nuevamente y dibujen dónde van a hacer su contenedor. Tendría que ser del mismo tamaño que el diseño previamente. Ahorita me fijo cuánto mide esta imagen. Simplemente me voy a ir a Photoshop, voy a buscar las imágenes, checo el tamaño y veo que tiene una altura de 942. Yo tendría que hacer este contenedor del mismo tamaño, así que checo que mide 942. Y este contenedor pues fácilmente le puedo poner un color si quisiera. No quiero color, quiero una fotografía. Entonces para ponerle una fotografía lo único que tengo que hacer es, en vez de asignarle un color, le voy a dar clic al nombre Fill y aquí le voy a dar clic en agregar imagen. Al agregar imagen puedo escoger la fotografía que yo quisiera y se va a colocar. Se coloca un poquito cargado a la derecha, no está centrado y no está del tamaño que a lo mejor yo me imagino. Y esto es porque la fotografía está más grande que mis 1170 píxeles de ancho. Esta fotografía estaba pensado más como 1920, pero esto está hecho a propósito, considerando que quizás alguien va a ver la imagen un poquito más grande. Para eso están las propiedades donde yo puedo escoger cómo va a estar alineado mi elemento. Por ejemplo, si lo más importante de mi fotografía está arriba a la izquierda, pues me conviene dejarlo de esta manera. Sin embargo, en esta fotografía lo más importante está más o menos en medio, en el centro, ¿sí? Entonces yo tendría que escoger más bien algo como este botón. Si yo doy clic ahí, puedo ver cómo se puso más bien alineado al centro. O a lo mejor debería ser al centro arriba o al centro abajo. Esto puede variar dependiendo de la fotografía. Otra cosa es que siempre me va a poner la imagen al tamaño original. Así que si es una imagen grande, se va a ver siempre grande. Sin embargo, yo creo que nos conviene más estar utilizando la opción escalar para encajar. Y esto va a tener muchas ventajas para verse cuando lo vean en pantallas de diferente resolución. Si yo previsualizo ahora, puedo ver que esta imagen es fija, no es una galería de imágenes, pero no todo siempre va a ser galería de imágenes. Tengo una imagen fija que no importa si lo ven un poquito más lejos porque están usando una computadora de mayor resolución, siempre va a estar 100% ancho y puedo ver cómo se adapta un poquito a cambios de tamaño de la ventana, por si algún usuario lo pone de esta manera porque acá está revisando un programa o algo así, o tiene otra ventana y está chateando y tiene de repente dos ventanas abiertas. Vemos cómo se adapta. Sí, no es responsive, esto es diferente, más bien es una imagen 100% ancho, ¿sí? Entonces tenemos la imagen 100% ancho y tenemos la barra que está fija, y esto es muy importante, son los primeros pasos que hicimos dentro del salón de clases, y ahorita explicamos más bien cómo darle más funcionamientos como para crear una galería de imágenes, cómo hacer que este menú, cuando le das clic, nos brinque a una parte, y todo lo demás que hemos visto y que nos falta.
Ahora vamos a ver cómo poder realizar la galería de imágenes dentro de Muse, que hace ratito pusimos una imagen fija 100% ancho, pero en este ejemplo tenemos una galería 100% ancho y aparte es la secuencia de fotografías, ¿sí? En este caso son 3 fotografías que se van cambiando. Vamos a ver cómo podemos hacer esto, definir qué tipo de transición, definir cuánto va a durar y, por ejemplo, agregar flechas personalizadas para que nosotros podamos estar avanzando entre las fotografías. ¿Cómo vamos a poder hacer todas estas cuestiones como más avanzadas, como galerías de imágenes, formularios de contactos, menús y otras cuestiones que no es simplemente importar el elemento, sino es de que tiene una función? Muse nos ofrece lo que son los widgets. Si nos vamos al menú objeto, vemos que existe la opción de insertar widgets y hay varias categorías. Widgets para hacer botones, algunas composiciones, formularios, menús, paneles, diapositivas, que es lo que nosotros queremos hacer ahorita, y social, que tiene que ver con insertar cosas de Facebook, de videos y todo esto, ¿sí? Poco a poco iremos viendo varios de estos, ¿sí? Pero de entrada vamos con el que es pase de diapositivas o su correspondiente en español. En inglés se llama slideshow y vemos que tenemos varios tipos de pase de diapositivas, ¿sí? O galería de imágenes. En realidad todos son lo mismo. Si yo escojo el básico o escojo este, es lo mismo, solamente hay algunas opciones activadas y otras desactivadas. ¿Cuáles son estas opciones? Por ejemplo, voy a poner el básico. Si yo escojo el básico, me va a preguntar dónde lo quiero insertar y le voy a dar un clic. Y aparecen las opciones. Si no la ven o si se cerró por alguna razón, cuando ustedes escogen su galería va a aparecer un botón azul con un triángulo como de play. Si le dan clic ahí, van a ver las opciones. Entonces todas las galerías es lo mismo, solamente algunos tienen activadas unas opciones y otras no. Lo más importante quizás de inicio sería agregar las imágenes. Obviamente es aquí en la opción donde dice agregar imágenes. Si yo le doy clic ahí, puedo acceder a mis 3 fotografías y las puedo poner, ¿sí? Ahí veo que ya se pusieron las fotografías. Si yo previsualizo ahorita mi documento, puedo ver que ya va a funcionar la galería. Veo una fotografía, luego va a brincar a otra fotografía y luego a la tercera fotografía. Vemos que también aparecen algunas opciones que a lo mejor nosotros no queremos. Aparece un texto de descripción de esa fotografía, aparece un contador diciendo que va en 2 de 3, en 3 de 3 y vienen unas flechas que quizás sí es lo que queremos, pero no son las flechas, no tiene la apariencia que nosotros queremos. Así que está funcionando, pero todavía no está tal cual como nosotros queramos. Obviamente esto va a variar dependiendo de nuestro diseño y en este caso queremos emular lo que es este ejemplo, ¿sí? Pero el de ustedes quizás es otro resultado muy distinto o lo que están buscando es muy distinto. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Si yo selecciono mi elemento y entro a las opciones, puedo ver que puedo escoger cosas como si quiero que se reproduzca automáticamente, ¿sí? Si quiero que sea, por ejemplo, aleatorio, que solamente se reproduzca una vez y ya, o si no estuviera activado, supongo que es como un loop. Y puedo ver cosas como si quisiera que se viera en pantalla completa, que si fuera una caja de luz y todo esto. Esto no voy a entrar tanto en detalle, ya se explicó un poquito en clases y sobre todo ustedes tienen que ir experimentando. En este caso en particular, yo voy a desactivar, por ejemplo, lo que es caption, que sería como la descripción. Si yo desactivo la palomita esto, va a desaparecer el elemento. También puedo desactivar el contador porque no quiero el contador. Otra manera de ir borrando esto es simplemente seleccionándolo, dándole un par de clics hasta que se seleccione solamente esta parte y darle suprimir. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí y le doy suprimir. Hay que estar bien seguros de que solamente se seleccionó este elemento y no todo el widget, ¿sí? Por ejemplo, cuando le doy clic una sola vez, se selecciona como que todo, le tengo que dar clic otra vez para que se seleccione solamente ese elemento y le puedo dar borrar, ¿sí? De todos modos también, si yo puedo modificar la apariencia de estos elementos, si yo los selecciono
puedo ver que tengo acceso a cambiar el relleno. ¿Qué tal si quisiera que tuviera como un relleno ahí en el fondo de otro color? A lo mejor quiero que sea como negro. Y la tipografía, puedo seleccionarlo, darle clic hasta que se seleccione y cambiar la tipografía, cambiar el color y cambiar el tamaño. Todo es personalizable y esto va a tener mucho sentido más adelante, por ejemplo, con formularios de contacto o con otros elementos. Así que no están limitados a la apariencia y de hecho se vería bastante mal si simplemente dejan la apariencia por default que les maneja el programa, ¿sí? Yo voy a borrar este elemento porque no quiero esto. Recuerdo que hay más funciones. Por ejemplo, si activo la opción Full Screen, esta galería de imágenes siempre va a estar en pantalla completa. Si yo previsualizo en el navegador, puedo ver que tengo una galería de imágenes pantalla completa. No importa de qué tamaño esté, esto va a estar todo al tamaño del navegador. Ahorita no tiene mucho sentido con nuestro diseño, pero es para que se den una idea de cómo funciona más o menos. Yo me voy a alejar y voy a darle clic aquí a las opciones del widget y voy a desactivar eso del full screen. Y voy a regresar mi galería un poquito más arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Déjame lo borro y lo vuelvo a poner. O cómo es lo que tendría que hacer para lograr el resultado que estamos buscando. Voy a insertar ese widget. Nuevamente el básico. Voy a cargar mis imágenes. Voy a escoger las 3 fotografías. Voy a quitar la descripción. Le doy clic hasta que se ponga. Le voy a dar clic al contador para que se quite. Y voy a hacer mi galería 100% ancho. La galería 100% ancho es igual que el contenedor. Jalan este extremo hasta el lado izquierdo. Se va a poner en rojo. Y jalan este extremo hasta el lado derecho. Y se tiene que poner quizás también el color de una línea diferente, a veces rojo, a veces azul. Pero en este caso en la galería no indica como en el contenedor que diga 100%, me aparece como 72%. Yo puedo revisar esto, bueno, déjame lo pongo al ras, que ahí se me movió sin querer. Aunque no marque el 100%, debería de estar. Vamos a previsualizar. Siempre y cuando pusieron al ras aquí y al ras acá, previsualizo con Control-Shift-E y puedo ver que la galería es 100% ancho. Puedo ver que está funcionando el cambio de las fotografías, se está adaptando y ya no es una imagen fija, es una galería. Entonces, en realidad tendría que hacer el mismo proceso de poner la altura de la misma altura que necesito. A veces necesito estar checando los valores. A lo mejor me puedo ir a la pestaña de transformar y ahí puedo ver los valores de la altura y puedo modificarlo para que quede exactamente conforme a mi diseño. No recuerdo cuánto era, creo que era 942, no sé, pero lo puedo poner exactamente a las medidas que yo necesito. Las flechas no tienen la apariencia que yo quiero, pero lo que sí es que son independientes. Yo puedo arrastrar esta flecha y ponerlo por acá, o seleccionar esta flecha y ponerlo en otra ubicación, ya sea sobre la fotografía, debajo. Esto tiene que ver conforme mi diseño. Yo más o menos los voy a colocar donde quiero que están como más por acá. No me voy a fijar ahorita tanto en el detalle. Y pues está sobre un recuadro, eso no me gusta. Lo que puedo hacer es que esto sigue siendo como un contenedor. Yo puedo quitarle el relleno si es que quisiera y desaparece. Y esta flecha en lo particular está realizado con tipografía. Si yo quisiera dejarlo, puedo a lo mejor en este caso escoger un color blanco para que se note más y a lo mejor escojo un tamaño un poquito más grande para que sea más visible. Y de hecho, pues se parece mucho a la flecha que yo quería. Pero si se fijan, lo que le hago de un lado se está cambiando automáticamente del otro lado. Así que están de alguna manera vinculados. Ahorita vamos a ver en qué nos beneficia o en qué nos afecta eso. Pero el chiste es de que yo diseñé mis imágenes de cierta manera. ¿Sí? No son parecidas, pero no es idéntico a esta tipografía que estoy utilizando. Así que yo quiero usar exactamente estas imágenes para mis flechas. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar este elemento y cambiar la imagen. La imagen no se cambia aquí. Esto es para agregar imágenes
para nuestra galería en general, ¿sí? Aunque nada más tenga seleccionado esta flecha, este botoncito azul corresponde a todo el widget, no nada más a esta zona. Para cambiar la imagen debería de ser donde se cambia en el contenedor, le dan clic en relleno y vamos a agregar la imagen de esa flecha, ¿sí? Por ejemplo, flecha izquierda, ¿sí? Y simplemente le voy a dar OK. En teoría se pone, pero a lo mejor lo vemos o no lo vemos. Deja ver si lo puse de manera adecuada. Creo que no lo agregué. Déjalo pongo, ¿sí? Y se pone, ¿sí? Puede que se vea o no se vea bien dependiendo del contenedor, porque si el contenedor no es lo suficientemente grande, pues se va a tapar algo nuestra imagen, así que tengo que tener cuidado. De hecho, voy a borrar este texto que está aquí que me está estorbando y en teoría mi contenedor debería de medir exactamente lo mismo que nuestra imagen de referencia. Esto va a quedar un poquito más claro sobre la marcha. El problema es que, déjame le borro también el texto de este lado. Esta flecha que puse del lado izquierdo también se puso del lado derecho. No le importó que solamente se lo había asignado de esta manera, porque como veíamos, lo que le hago a uno se va a modificar en el otro. Y esto aplica a las imágenes. Lo que puedo hacer es, en las opciones de mi widget, desactivar una opción que se llama edición en conjunto. Si le desactivo edición en conjunto, significa que los elementos son separados y si le hago un cambio a uno, no se va a cambiar al otro. Entonces, a veces nos conviene tenerlo activado si los cambios son generales y queremos que se haga a todo. O si queremos control individual, desactivamos la opción. Vuelvo a acceder a este, entro a relleno, selecciono otra imagen, le voy a dar clic ahí para seleccionar ahora la imagen derecha y ya es independiente este a este. El funcionamiento de las flechas ya lo tenía porque el funcionamiento lo tenía el contenedor. No importa que yo haya cambiado la imagen, esto va a seguir siendo un botón para poder ir regresando las imágenes y esto va a seguir siendo un botón para ir avanzando las imágenes. Si previsualizo nuevamente, puedo ver que tengo mi galería 100% ancho, se adapta a lo que es y tengo mis flechas de aquí para ir avanzando o retrocediendo a la fotografía, ¿sí? Entonces, esta es la galería de imágenes que nosotros hicimos. Cada diseño va a variar dependiendo, pero ya nos dimos una idea de que no es difícil y cómo le podemos hacer para hacer una galería dentro de Muse. El proceso para hacer un botón de 2 estados es muy sencillo, pero es diferente a cómo exportar los elementos como lo hicimos como JPG y PNG. De hecho, lo vamos a guardar en este caso como archivo de Photoshop. Esto es una manera en la que podemos hacer un botón de 2 estados. Hay otras maneras, pero ahorita en clases empezamos con este. Voy a tener que regresar a mi archivo de Photoshop para explicar cómo podemos preparar este elemento. Básicamente necesitamos un archivo nuevo donde venga la imagen normal y también venga la imagen de cómo se va a ver cuando están con el mouse arriba. Yo ahorita rápidamente voy a identificar la fotografía, voy a hacer el mismo proceso de exportar manual, simplemente control A, control C, control N y pego con control V. Por eso es importante entender y dominar el método manual porque va a haber muchas ocasiones donde un método automatizado quizás no nos sirve y necesitamos estar armando algo nosotros, repito, de manera manual. Ya tengo una fotografía separada. No voy a guardar este elemento individual, sino voy a tratar de pasar el elemento que me falta. Por ejemplo, veo que tengo una capa con un colorcito y veo que tengo algo de texto arriba. En este caso, como yo ya terminé mi diseño, voy a pasar todos estos elementos como una sola capa, así que selecciono todo lo correspondiente y voy a mergearlo con control E y voy a pasarlo control A, control C. Y en vez de control N para un nuevo documento, lo voy a hacer en la misma fotografía porque yo quiero que ahí esté, para que aquí estén colocados los dos elementos. Ahora hay que dejar en claro que este proceso de estar mergeando de repente los elementos es peligroso porque ¿qué tal si ahí había texto? Ya lo hice mapa de bits y ya no puedo editar el texto por si más adelante quisiera hacerle un cambio. Entonces es importante que si vamos a estar haciendo esto, lo hagamos en un archivo copia, ¿sí? Para el original dejarlo intacto. Ok,
Aquí tengo mis dos capas. El fondo en realidad no afectaría tanto, pero creo que es mucho mejor borrarlo si no lo vamos a necesitar. Entonces aquí tengo mi capa 1 y mi capa 2. También no afecta, pero sería ordenado ponerle un nombre. Por ejemplo, este le voy a poner normal para indicar que este es mi capa normal. Y este le voy a poner over para indicar que es mi capa over cuando se ponen encima. Se tiene que guardar como PSD, ¿sí? No JPG, no TIFF, no nada, sino nada de imagen pues fija, sino más bien un archivo editable de Photoshop. Por ejemplo, yo lo voy a guardar como botón 1. Botón 1. Y le voy a dar OK a las opciones si es que me aparecen estas opciones. Eso es todo en realidad. Si yo regreso al programa de Adobe Muse, por ejemplo, me puedo ir al archivo y en vez de darle clic en Place, que como hemos visto para importar imágenes o elementos individuales es Control D, hay una opción que se llama Place Photoshop Button. Entonces vamos a escoger Control B de botón. Es fácil de recordarse esta tecla rápida porque pues es Control B de botón. Yo lo voy a elegir, si no aquí también lo puedo acceder. Y voy a buscar dónde está mi archivo y le voy a dar OK. Aquí veo que es el archivo PSD. Más bien me abre una nueva ventana donde me pregunta sobre mis 4 estados. Un botón generalmente tiene 4 estados. Ahorita nos estamos enfocando a las dos básicas, que sería el estado normal y el estado rollover. Hay otros dos, uno que es cuando le dan clic, que dura 1 milisegundo o muy poquito, pero está presente. Y también hay algo que se llama el estado activo. Por ejemplo, si tuviéramos un botón de encendido y apagado, cuando estuviera encendido, a lo mejor queremos que se mantenga en color verde. ¿Sí? Estas funciones más bien lo veremos más adelante en el ejemplo que vamos a utilizar. No se afecta, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar a estos dos nada más. Es como bastante obvio, ustedes tienen que escoger qué capa quieren que sea el estado normal y tendrían que escoger qué capa quieren que sea el estado cuando están encima, ¿sí? Básicamente es una opción u otra opción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo un pequeño problema porque tengo la fotografía en una capa, pero en Over me va a quitar la fotografía y solamente me va a poner el azul medio transparente más el texto. Esto es ideal si quiero cambiar totalmente la imagen. Por ejemplo, a lo mejor tengo la imagen del oso y cuando se ponen encima aparece una imagen de un tigre. Eso está bien. O a lo mejor tengo a alguien recortado y está parado, ¿sí? Y de repente se ponen encima y ya aparece con la mano arriba saludándote o aparece un texto. Esto está bien, repito, si vamos a cambiar el elemento totalmente. Pero en mi diseño esto era como un detalle que se iba a agregar a este elemento. Para eso sí existe una opción que se llama composición. Y lo que hace composición es que simplemente nos activa todas las capas dependiendo del diseño. Y ahora sí puedo ver que se sumó la capa del fondo más la capa del azul transparente con el texto, dando la apariencia que es lo que busco. En otras palabras, si aquí están viendo de manera adecuada lo que necesitan, es que está bien. Si no, quizás tienen que hacer alguna corrección en su archivo de Photoshop. Y eso básicamente es todo. Le voy a dar OK. Lo voy a colocar donde quiero que esté. Y voy a previsualizar mi archivo. Y puedo ver que tengo un elemento que si me pongo encima cambia de apariencia. Vean cómo mi flecha se queda en negro, indicando que es algo de dos estados, pero técnicamente todavía no es un botón. Un botón, de repente aparece una manita indicando que le puedes dar clic ahí y que va a suceder algo. Esto, si yo le doy clic, no pasa nada, simplemente es un elemento gráfico de dos estados, ¿sí? No tiene nada de malo que se quede así. Sin embargo, la gente que está navegando acostumbra cuando ve algo que cambia de color o te pones encima, o ahí aparece la manita o algo, como piensan que algo va a suceder. En este caso sí sucede, me da un poquito más de información, pero ya no pasa algo adicional. Esto se lo tenemos que nosotros activar si es que queremos que tenga un funcionamiento adicional. Pero esto ahorita lo explico en conjunto, por ejemplo, con los botones
de las anclas. Si yo le doy clic aquí, sucede algo, se fue a cierto lugar. ¿Qué tal si yo quiero que cuando le den clic aquí suceda algo, como también ir a algún lugar, abrir una nueva página, o cualquier otra función que yo le puedo asignar? Esto es lo que vamos a explicar ahorita. Básicamente cualquier elemento dentro del programa Muse puede ser convertido en botón. Por ejemplo, si yo selecciono este logotipo y quisiera que tuviera alguna función como abrir una nueva página, ir más hacia abajo en mi misma página o algo así, lo puedo hacer sin problema. Puede ser una imagen, puede ser un recuadro que yo hice aquí dentro del programa, o puede ser algún texto que yo estoy construyendo, ¿sí? Cualquier elemento puede tener esta función. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quisiera, no creo que sea la situación, pero qué tal si yo quisiera que este elemento me abriera mi página de Facebook, ¿sí? Yo creo que para esto más bien tendría un iconito de Facebook y que diga visita mi Facebook o lo que sea. Pero supongamos que esto es lo que quiero en este elemento, porque no tengo ahorita muchos. Es aquí en hipervínculos. Aquí arriba es donde podemos agregar o modificar nuestros vínculos y ya se va a convertir oficialmente en botón. Por ejemplo, si le doy clic ahí, no aparece como que muchas opciones. Puedo vincularlo inclusive con un archivo, pero no voy a entrar en ese detalle ahorita. Pero ¿qué tal si le empiezo a escribir, por ejemplo, www.youtube.com y le doy un enter, ¿sí? Con eso ya quedó asignado hacia que va a abrir la página de YouTube. Si yo previsualizo mi archivo y le doy clic a este elemento, porque ya aparece una manita indicándome que algo puede suceder, si le doy clic ahí, me va a abrir la página de YouTube. Vemos aquí arriba que me está abriendo la página de YouTube. ¿Sí? Entonces, hay algunas cosas que puedo yo modificar. Por ejemplo, si le doy clic a la palabra hipervínculos, ahí puedo activar la opción de que si quisiera que me lo abriera en una nueva pestaña, o me va a actualizar la página en la que yo estoy actualmente. Esto es interesante por si voy a mandarlos a lo mejor a mi página de Facebook. No quiero que me cierren mi página, más bien quiero que se abra una nueva pestaña y que ahí sí visiten mi Facebook. También puedo hacer, aunque no hemos entrado en ese detalle, si regreso a modo de plan, recuerden que generalmente estamos diseñando en modo de diseño, pero en modo de plan puedo ver mis diapositivas de mi sitio. Ahorita estamos trabajando en algo de una sola página porque el diseño va hacia abajo. Y ahorita a lo mejor es como más fácil hacer eso porque pues nada más diseñamos una página. Pero si tenemos como más información y más secciones, generalmente vamos a estar trabajando con múltiples diapositivas. A lo mejor hay una sección exclusiva como para portafolio. Entonces a lo mejor hago mi portafolio y a lo mejor hago secciones como diseño, que son más bien como hijo de la sección de portafolio, y hago otra sección que a lo mejor se llama dibujos, no sé, más o menos así. Esto es como una organización de un mapa donde nosotros vamos a poder definir todas las diapositivas que nosotros necesitamos para nuestra página web. Yo podría brincar a una de estas secciones, por ejemplo, ¿qué tal si este botón, en vez de ir a YouTube, quiero que se vaya a una sección? Bueno, como yo los hice ahorita, como los acabé de hacer, ya van a aparecer. Si le doy clic ahí, hace ratito solamente me aparecía Home porque era la única página que yo tenía, la única diapositiva, pero ahora me aparecen cosas como portafolio o las secciones como diseño, que está dentro de portafolio, o dibujos, que es hijo de diseño y hijo de portafolio. Hay como múltiples secciones. Y esto lo veremos más adelante o ya en casos de ustedes dependiendo de su proyecto, pero a lo mejor puedo hacer que se vaya a portafolio, diseño, dibujos. Ahora no tengo nada ahí, así que voy a regresar a plan y voy a entrar a esa sección y voy a poner aunque sea un recuadro para que se alcance a ver. Y voy a regresar a mi diseño de Home y voy a previsualizar, ¿sí? Si le doy clic, a lo mejor me puede marcar un error de que sabes que no encontré tu página que se llama dibujos.html. No es que no exista, porque pues yo lo acabé de hacer, yo sé que existe. Esto es simplemente porque yo estoy utilizando la previsualización de la página en el navegador, no del sitio. Cuando queremos que me haga, en otras palabras, el render de todas mis diapositivas, tengo que hacer el
la previsualización del sitio, que también se pueden aprender la tecla rápida, que es muy parecida, pero en este caso sería Control Alt E. Si yo quiero previsualizar todas mis diapositivas, escojo esta opción. Si nada más quisiera previsualizar una sola diapositiva, utilizo este. ¿Por qué hay dos opciones? Porque no deja de ser como un proceso de cálculo, como un render. Si tuviéramos muchas páginas y siempre estuviéramos previsualizando todo el sitio, aunque solamente lo que quiero ver está en una sola página, pues estoy, como quien dice, perdiendo un poquito el tiempo. Entonces, solamente cuando realmente quieren checar el funcionamiento de todo, utilizarían esta opción. Si nada más están probando el diseño de una sola página, pues escogerían esta opción. Voy a escoger esta opción porque quiero ver si funciona mi botón, así que le voy a dar clic ahí y puedo ver que ya brincó a la sección que tengo de solamente este recuadro, ¿sí? De dibujos. Obviamente ya hay que empezar a pensar en otras cosas como un menú para regresar y todas estas cuestiones. También tenemos otras herramientas como páginas maestras. Por ejemplo, podemos hacer que el menú esté presente en todas las secciones y todo esto nos ahorraría tiempo y no estar copiando y pegando el menú siempre, sino usarlo en una página maestra. Pero esto lo veremos más adelante. Entonces, podemos brincar a otras páginas externas, Facebook, YouTube o la que nosotros queramos. Podemos acceder a otras diapositivas dentro de nuestro mismo diseño y también podemos brincar a diferentes secciones. ¿Cómo hacemos esto? Esto es muy ideal para cuando tenemos diseños alargados y queremos que el menú quede fijo para que pueda estar como brincando a diferentes secciones, como es en este caso nuestro ejemplo. Lo único que tenemos que hacer es poner anclas de las zonas que nosotros queramos. Supongamos que aquí abajito es mi zona de portafolio, por ejemplo, o algo. Voy a darle clic al botón de ancla, ¿sí? O la tecla rápida es la letra A, y voy a poner este icono en donde yo quiero que empiece esa sección. Por ejemplo, lo voy a poner ahí y me va a preguntar el nombre de esta zona. Yo le voy a poner, por ejemplo, portafolio. En realidad no importa el nombre que ustedes le pongan, simplemente es una referencia para ustedes, aunque igualmente habría que evitar acentos, espacios y caracteres especiales. Así que le voy a dar OK. Y al momento de poner ese ancla, a lo mejor este elemento, en vez de que vaya ahora a mi sección de dibujos, puedo decirle que vaya al ancla de portafolio. Aquí aparece un pequeño icono para indicar que es un ancla y si yo tuviera varios, pues aparecería el nombre y me queda claro que el que necesito ahorita es portafolio. Si yo previsualizo ahorita, puedo ver que si le doy clic a ese botón, me va a brincar a esta sección. En teoría, donde ustedes coloquen el ancla, ahí va a llegar, es el margen superior de su página, así que va a llegar más o menos a esta zona. Ahí llegaría la parte superior de su página. Tendrían que ser pruebas y error para ver cómo se comporta, pero básicamente es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si hago algo un poquito mejor, ¿sí? Hago un botón que se llame portafolio, ¿sí? Y este botón, este texto, sí va a brincar al portafolio. Y no quiero que brinque al portafolio, sino quiero que voy a poner otro ancla en la parte de arriba de mi página y se va a llamar Home. Con esto se va a regresar a la parte superior. Entonces, si yo previsualizo ahorita, puedo ver que esto brinca al portafolio y si le dan clic al logo, regresarían a la parte de Home, que se me olvidó darle la indicación. La parte de arriba, déjame le indico que se vaya a Home y previsualizo y ahora sí, portafolio. Baja portafolio, le doy clic aquí, regresa a la parte superior. Hay un pequeño error en portafolio y es que portafolio se va a ir, no se queda fijo como logotipo, no se queda fijo como el menú que ya habíamos puesto como referencia, porque no le indiqué que se quedara fijo, así que la tendría que poner fijo y tendría que tomarme la molestia de que estoy diseñando en la capa de menú, que creo que desde hace rato estaba aquí en capa de menú, lo cual es como mal, porque a lo mejor mis otros elementos que estaba haciendo también se colocaron. No, aquí está en capa 1. Pero bueno, hay que tener cuidado de estar trabajando en la capa adecuada. Entonces, este elemento es texto, es un solo elemento. Solamente le puedo dar una acción. Yo los quiero individuales. Así que, francamente, y como es texto, me conviene escribir individualmente cada texto
para que cada elemento sea separado, ¿sí? Y básicamente después puedo borrar este elemento. Me conviene que sea texto porque si yo previsualizo y si el usuario por alguna razón va haciendo como acercamientos porque está usando su smartphone o una tableta, puedo ver que el texto se mantiene en vectores, sin embargo el menú se va pixeleando. Así que cada vez que su texto o cada vez que un elemento sea texto, les conviene que sea texto y que no sea mapa de bits. Así que esta imagen simplemente fue como referencia para reconstruirlo. Al cabo yo lo diseñé, tendría que saber qué tamaño de tipografía es, tendría que saber qué tipografía y qué colores y lo vuelvo a reconstruir aquí rápidamente en el programa de Muse. Con eso podríamos tener un botón para Home, un botón para Portafolio, un botón para Team y otro botón para Contacto. Entonces esto ya nos da un poquito más de interactividad en cuanto a navegación y creo que con esto y todos los elementos que hemos estado viendo tenemos suficiente como para empezar a hacer nuestras primeras páginas. Por último, suponiendo que ya terminaron su armado dentro del programa de Muse, pues ya hicieron lo más complicado, pero para entregar, por ejemplo, tareas ahorita necesitamos los archivos HTML y todo esto. No queremos el archivo editable en Muse. Entonces, ¿cómo podemos generar estos archivos? Es muy sencillo. Simplemente nos vamos al programa y le damos clic en el archivo exportar como HTML, ¿sí? Si le damos clic ahí, nos aparece una ventana. A lo mejor nos puede parecer algunos errores en cuanto a las imágenes, de que es que ya cambiaste la ubicación de las imágenes o cambiaste el nombre o algo así. Le voy a dar aquí OK. Ahorita no voy a entrar en esos detalles. Tengo que ponerle un nombre y como ahorita si no se va a publicar, en realidad da igual el nombre que le pongas. Yo le voy a poner, por ejemplo, tarea 1 y podría escoger a lo mejor el escritorio. Es algo que hago yo muy común. He mandado todo lo que estoy haciendo ahorita al escritorio y ya después lo reubico en su lugar correspondiente. Pero les recomiendo que lo exporten a una carpeta nueva donde no tengan más elementos, porque como esto les va a exportar muchos archivos, quizás se hagan un poquito bolas y no van a saber qué elementos acabaron de exportar y qué elementos ya tenían desde antes y todo esto. Entonces yo voy a recomendar que escojan una ubicación. Por ejemplo, voy a escoger el escritorio, sí, pero le voy a hacer una nueva carpeta que se llame tarea 1 y ahí sí, donde no tengo nada, donde es una carpeta nueva, lo voy a elegir. También es importante porque creo que, no, bueno, voy a probar a ver si no me marca un error. Tendríamos que ponerle .com, imaginando que es como una página o algo así. Lo dejo en tarea 1 y lo exporto y ciertamente me marca error diciendo que este dominio no existe. Pues en realidad no sé por qué hace esto, si ni siquiera lo voy a publicar, pero le voy a poner un .com por cualquier cosa y ya me va a dejar exportarlo. Le voy a dar clic OK, me va a hacer todo el proceso y ya va a estar aquí como una previsualización de lo que acabé de hacer, pero sobre todo va a estar en el escritorio una carpeta que se llama tarea 1 con todas las páginas que yo acabé de diseñar. Aquí aparecieron muchas porque para hacer la explicación puse más diapositivas, aunque no tenga nada. Aquí está el HTML de todos estos y está los archivos separados de las imágenes. Aquí están. Recuerden que tendrían broncas si sus archivos empezaron a tener acentos. ¿Qué tal si hubiera puesto botón con acento? Esto me hubiera generado un error cuando publico mi página, pero esto ya lo veremos más en el segundo parcial. Y todos los archivos necesarios del CSS me los generó y eso estaba muy chido. En las primeras tareas, las del primer parcial sobre todo, van a ser entregados de esa manera. Una carpeta con el HTML o cuando vayamos a pasar a exponer, tenemos que tener estos archivos y los vamos a poder ver sin broncas. A partir del segundo parcial ya vamos a estar publicando en internet, así que más bien lo que necesitamos es que funcione en internet para poder revisarles sus tareas o sus entregas. Con esto creo que es más que suficiente para empezar a echar a perder. Tenemos que hacer mucho, tenemos que probar, echar a perder, experimentar y todo esto. Y poco a poco iremos mejorando.